Hola, bienvenidos a Aventuras con Canas. Y el día de hoy tenemos una misión súper divertida, fabulosa. Viajamos de Penonomé a la ciudad de Panamá. ¿Y con quién nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con la tal famosa Charo. ¿Te acuerdan que la hemos mencionado en diferentes videos? Sí, que la conocimos en Madrid. Es panameña también, entonces ya viene a Panamá. Ella llegó esta mañana. Sí, ya está aquí en Panamá y nosotros también llegamos hoy. Nos vamos a encontrar mañana. Y entonces queremos enseñarle un poquito lo que es Donde nos estamos quedando. Sí, nos estamos quedando en este hotel que la verdad que nos ha encantado. Las habitaciones amplias. Sí, Creo que es una de las más amplias que hemos estado. Sí, yo creo que sí, Alfonso. Déjame ponerme acá. Voy a entrar desde la puerta hacia el fondo. Aquí, estoy dando la vuelta. Ahora sí, ahora camino para allá. Miren la amplitud de esta habitación. Sí, miren esto. Con dos camas grandes. Miren esta cama. Y la prueba del colchón que no la... Está súper, me encanta. Sí. Mira la de Ricardo, es esta. Vamos el balcón, vamos a enseñarles el balcón. Mire, tenemos una vista que se ve para la ciudad. Porque aquí prácticamente uno está como en alta mar, porque nos comunicamos a través de una calzada. Y aquí está Ricardo. Que nos comunicamos a través de una calzada que viene de la ciudad. Y entonces, bueno, me llamó mucho la atención este hotel, está bonito. Mira que de aquí se ve el Puente de las Américas, Ricardo. No sé si la cámara lo capte. Allá está el Puente de las Américas. Sí. Está bien bonito. Me gusta. gusta. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Bueno, ahorita vamos a bajar y vamos a filmar en los exteriores para entonces preparar el video y mostrárselos a ustedes. No, y tu outfit me gusta. Ah, sí. Bien. ¿Dónde lo compraste? En Sarali. En Chico de Oro y muchas libretas. Así que bueno, acompáñanos a divertirnos. Acompáñenos. Hey, ¿tú me estás filmando? Estamos listos para la aventura. Así que vamos a ver qué tal nos va en esta locura que nos metimos. Dios mío, ojalá que no nos estrellemos por ahí. Esperemos. Bueno, agárrala bien, que ya voy a moverme. Vamos. No te asustes por el arranque, ¿oíste? Dale. ¿Por qué cosa tú me agarras a mí? Bueno, arrancamos. Estamos en la aventura, en esta motociclo, no sé cómo se llama ese pegado. Frena. Eso. Casi tenemos un accidente. Ay, yo no sé, pero yo presiento que voy a quedar sembrado en una palma de estas. Casi nos accidentamos. Voy a moverme. Dale. Ahí va Ricardo. Me bajé porque tengo miedo. Pero voy a subirme. Ok, vamos. Espero que no me pase nada. Ay, ahí voy. Ahí vamos. Ya. 1. Dale. Agárrate. Dale. Bueno, aquí vamos, Ricardo, que no acelere más. Para sentirme seguro. Bueno, aquí les enseñamos un poquito, Ricardo, que les enseñamos. Sí. Bueno, aquí estamos en lo que se llama, como ya les había dicho, el Causeway en inglés o calzada de Amador en español. Este es un conjunto de 3 islas que en los tiempos de la construcción del canal la fueron uniendo a través de un empedrado o terraplén con las piedras que sacaban del corte Culebra durante la excavación de los norteamericanos. Entonces la traían para acá en vagones de tren, unos vagones pequeñitos. Y se fueron formando, ¿no? Se fueron uniendo. Es un lugar donde hay muchos turistas, como pueden ver. Sí. Y... Hola. Aquí pueden ver. Yeah. Entonces, como les iba diciendo, a través de los años, en 1913 fue que se comenzó a construir estas islas. Al final de estas islas había una prisión de... digamos, una prisión de alta seguridad, ¿no? Ajá. Pero bueno, ya cuando esto comenzó a revertir a la Panamá, ten cuidado, se comenzó a desarrollar esta área. Ajá. Con restaurantes, con hoteles. Aquí al frente pueden ver el hotel donde nos estamos quedando. Las habitaciones de arriba, la parte de arriba son las habitaciones del hotel. Y entonces, y abajo es el local. Aquí vienen todas las familias en Panamá. Los domingos, los sábados, los días libres, cualquier día vienen a pasar la tarde en este lugar
Y en la Así noche se llena mucho movimiento, la gente viene a restaurantes, vienen a diferentes bares que hay en el área. Acá de este lado, Alfonso, enfócate de este lado de acá para que vean Aquí los... estamos, ¿ves? Ah, de ese lado hay muchos yates Así es. anclados ahí. Y también aquí más adelante, no sé si lo llegaremos a pasar porque teníamos mucho tiempo que no veníamos por aquí, vamos a encontrar el puerto de cruceros del lado pacífico de Panamá. Bueno, la verdad que este es uno de mis lugares favoritos de la ciudad de Panamá. Porque puedes estar con el mar y con la naturaleza a la misma vez, ¿no? Porque las islas son muy bonitas. Puedes ver perezoso aquí en las islas. Sí, para que sepan. y también mucho mapache. Sí. Así que bueno, vamos a ver si tenemos suerte y vemos alguna vida animal. Hemos tenido suerte hoy porque no hay sol, está nublado. El clima está nublado, Sí, el vamos a tener cielo. que echarte para acá, Ricardo. Sí, porque no Tenemos vamos a una caber. bicicleta. Estábamos en un dilema de alquilar una de esas como la que viene allá al frente Sí. o como la que tenemos ahora mismo. Hola, hola. Así que decidimos mejor por esta que es eléctrica porque la verdad que este es un área que tiene de largo como, creo que son como 4 o 5 kilómetros de largo Así es. y es como demasiado caminar para poderles enseñar todo bien y esto, bueno, no, yo digo que iba a ser muy cansón caminar y enseñarles. Así que decidimos pues alquilar esta moto que está bien sabrosa, pero ya me estoy acostumbrando a manejarla. Y bueno, yo me estoy acostumbrando a usar este estabilizador, que es un desafío también para mí. Sí. Pero ya lo domino más que antes. Miren esta vista increíble del mar. Bueno, hoy se ve a ver gris, no se ve, por lo general se ve el agua de color turquesa, verde así como muy lindo. Allá se ven los barcos, ¿ves? Que ya están saliendo del canal. No Esta sé es la entrada ¿Lo puedes, hacia el canal de Panamá. ¿Lo puedes enfocar, Alfonso, los barcos? Lo dudo, solo tengo un brazo puesto aquí, así que me va a costar. Ah, bueno. Así que bueno, vamos a seguir y arrancamos el camino Sí, y ahora sí, sí le vamos a meter la pata. Pero si quieres paro aquí para que puedas filmar los barcos. Bueno, Vamos a parar un ratito. Vamos a parar un ratito. Vamos a buscar el lugar donde estacionarnos. No, aquí mismo lo paramos aquí. Ok. Y bueno, muchos turistas por todos lados, como pueden ver. Alfonso, mira, si quieres, Aquí está Ricardo. le puedes, ahí ves, Ah, ok. Memorias de la Invasión. Sí, Aquí ves, Memorias de la Ok. Invasión. listo. Bueno, aquí les enseño Memorias de la Invasión, como dice Ricardo. La madrugada del miércoles 20 de diciembre de 1989, las Fuerzas Armadas estadounidenses invadieron a Panamá, con el propósito principal de capturar al dictador Manuel Antonio Noriega. Para entonces, en Amador había un importante cuarteles de las Fuerzas de Defensa de Panamá que estaban al lado de áreas que seguían bajo el control de los Estados Unidos. Así que toda esa historia fue en este lugar. Por eso que es muy importante para nosotros como panameños y por supuesto que... para Allá arriba nuestras pueden seguidores. apreciar eso que se ve arriba en la cima de ese cerro. Ese es el aquí. Signal Station Aquí. de la autoridad del canal. En esa oficina son los primeros en que tener contacto con el barco cuando va a entrar y cruzar el canal de Panamá. Signal Station. Así que bueno, vamos a seguir el recorrido. Vamos de nuevo para la moto. Bueno, Ok. seguimos el recorrido. Recuerden que les Aquí estamos hablé. llegando a otra isla, ¿verdad? Yo creo que esta es la. Ay, no recuerdo. Miren, ve que también se pueden trepar al trencito. Sí. Mira, va con buco plena. Opa. Allá se ve el puerto de crucero, ¿eh? Creo que es ese, ¿no? Sí. Allá, ¿ves? Allá al fondo el puerto de crucero. Es nuevo. Lo inauguraron este año, ¿verdad? No, el año pasado, año me pasado. parece, sí. Para la temporada. Miren, todos estos son restaurantes, plazas. Bueno, arriba se ve como un rooftop. Oye, está pretty. Sí. Wow. Rooftop intrépido. Vamos a ver si esta noche venimos por aquí, Alfonso. Sí, vamos a ver si salimos un poco. La vida nocturna en este lugar es fabulosa, sobre todo los fines de semana. Así que los invito, si vienes de visita a Panamá, a la ciudad de Panamá, esto está en la misma ciudad de Panamá. Mira, esta de acá es la última isla y esta se llama Flamenco. Ok, esa que él dice es esa que se ve aquí en el fondo. Así que bueno, ya estamos llegando a esa isla. La verdad que nos gusta mucho. Aquí puedes alquilar tu bicicleta o
o nuestra motociclo como Ricardo alquiló. No sé Sí. si ese es el nombre. Yo no Parece sé. que lo oí una vez. Sí. Motociclo. No sé Motociclo. si estoy inventando, pero bueno. Bueno, aquí, como esta es la Isla última Flamenco. isla, sí, lo que les quería decir, que había una cárcel de máxima seguridad, estaba aquí al final de esta isla. Ay, Así que bueno, aquí vamos, aquí seguimos el recorrido. Yo creo que ya Ricardo está dominando a la... bueno, más o menos, es que este timón así a mí me vacila. No, Ricardo, vamos a tener que dar la vuelta para cruzar. Bueno, aquí seguimos en las aventuras con Cana. Díganme ustedes que no es aventuras. Esta es una aventura para mí porque yo cuando carajo iba a montar una vaina de esta. No, y la verdad que tenía pánico yo treparme en esto porque él acelera como muy rápido. Sí, brusco. Sí, entonces antes tuvimos casi un accidente, pero bueno, prácticamente no pasó nada. Así que bueno, ahí continuamos el camino. La verdad que la estamos pasando espectacular con esta atardecer. Bien chévere aquí en esta, Sí, en esta ciclomoto. No, lo rico es que hay brisa. Y bueno, este es el arranque de estas patronales. Sí. Que la vamos a titular, ¿con qué nombre le ponemos a estas patronales? Las patronales. Las patronales de Charo. Las patronales de Charo con aventuras con La cara. aventura con cara. Por ahí creo que vamos a tener otro que se va a Esto unir. que ha sido. Así que ahí estamos luchando con este carro y yo con mi brazo. Pero ahí vamos, sacando estas tomas para ustedes. Bueno, nosotros seguimos el recorrido aquí por el casco. Yo dije el casco. Por el costo, Me güey. equivoqué de... El costo, güey. Ay, mira, El ya ve la costo, ciudad, Afonso. Fíjate, sí. parece y lo Vamos a saca. ver. La gran ciudad de Panamá con su línea de rascacielos. Skyline, O el como le skyline, como le llaman. Qué bonito. Hermoso. Qué bonito. Bueno, hoy nos tocó un buen día de, digamos, de sol y atardeceres así naranja o amarillo. Sí, Porque hay como niebla. sí hay bruma. Pero yo estoy bien así porque no sudo ni tengo calor. Si tú no despegues la mano de ahí, por favor, que tengo miedo. Mira, ahí hay un barco como pirata, Sí. como estos de vela. Ajá. Ahí lo pueden ver, ¿ves? Un poquito lejos, pero ahí lo pueden ver. Sí, la verdad que desde que nosotros somos jóvenes o niños, venimos aquí no sé, a conectarnos con el mar, porque prácticamente estamos en el mar. Estas eran islas que se unió con este... Sí, con porque este- si te pones a ver esto. Este es como un rompeola, por decir algo, ¿no? Funciona como rompeolas. Pero se unieron esas 4 islas. Ajá. El Nao, Perico, Flamenco Y Culebra. Y Y aquí están las oficinas del Smithsonian, Alfonso. Esta es la oficina Smithsonian. del Smithsonian. Ellos aquí estudian los animales Sí. y su comportamiento y cómo se van adaptando a la ciudad, porque la ciudad de Panamá está rodeada de parques protegidos. De selva. Sí, selvas. El Smithsonian en Amador, ¿ves? Sí. Por ahí vi un documental que están estudiando a los monos de Panamá, los cariblancos, los capuchinos, porque dice que solo en Panamá aquí han hecho un comportamiento que se roban las crías de los monos aulladores. Sí. Así que muy importante pues de ese comportamiento de... Ah, mira, yo no sabía eso. Sí, sí. Pero eso, ¿dónde van ellos? Allá a Barro Colorado. Sí, yo creo. Ahí donde los estudian, o en la isla de los monos, no sé. Creo que debe ser Barro Colorado. Ahora, si no es Barro Colorado y alguien lo sabe, lo pone en los comentarios. Recuerden comentar, compartir el video, que la verdad que nos ayuda. Aquí continuamos nosotros. Y el den recorrido. like. Y suscríbanse. Los que no se han por favor. suscrito, que lo hagan, por favor. Exactamente. No les cuesta nada mover el dedito y ponerlo donde dice suscríbanse. Exactamente. Y aquí volvimos a aparecer en el... ¿A dónde? Aquí. Ah, Ay, señor. ¿Yo con quién vivo? Me mudé con Forrest Gump. él siempre dice eso. Él siempre se anda Ay. burlando de mí. Dice que con quién me he mudado, con Forrest Gump. Esa lo robé de una serie por ahí que me gusta mucho. Esto que ha sido. Así que ahí vamos con esto que ha sido. Con esa vista allá atrás del skyline. Ay, la brisa está Hermoso, buena. wow. Aquí estamos en la sombrita de un palo de almendra. Ahora les voy a enseñar un lugar donde yo venía a trabajar, Ok, vamos a conocer ese lugar que que pertenece a la autoridad del Canal de Panamá,
Ahí yo varias veces, ese era mi lugar de trabajo. Bueno, vamos, muéstranos ese lugar. Bueno, aquí como les dije que le iba a mostrar, Canal de Panamá, aquí era un lugar donde yo muchas veces era mi puesto de trabajo, en ese lugar. Aquí en este lugar es donde llegan los prácticos que los traen desde Corozal y ellos llegan aquí a esta instalación, de ahí montan un bote y los llevan a los barcos, ¿verdad? Para entrar al canal. Cuando el barco sale del canal, que ya va rumbo a su destino, entonces ellos bajan más adelante y la lancha que los busca, los trae a esta instalación y ya entonces en un carro con chofer los llevan al área de Diablo, que es donde está su punto de llegada, ¿no? De los prácticos. Pero aquí en esta instalación es donde salen a tomar el barco y donde bajan del barco para entonces ya llegar a su fin de su ¿cómo decir? Su trayecto de hoy, pues del cruce del canal. Bueno, de este lado la verdad que se ve muy bonita la ciudad. Ha sido un paseo formidable. Bien rareza, bien chévere. La verdad que les recomiendo que hagan este paseo familiar o entre amigos, contratan algo y lo hacen, porque la verdad que no tienes que hacer pedales. No, y mira que también tienen para alquilar los carritos de golf. Ajá. Que caben como... Mira, con el retrovisor puedes hablarle y mirar la cámara. Ah, sí, ve. Aquí me están viendo. Esto que ha sido. Así que bueno, hay opciones siempre Aventuras con Ganas le está dando opciones de cómo divertirse. Mira qué bonito se ven estos arbolitos ahí, sí. Alfonso, ¿eh? ¿Lo estás filmando? Sí, ahí están, ¿ves? Este arbolito, ¿de qué será? Y allá el puente, enséñale el puente. El puente de las Américas, acá de este lado. Ustedes saben que al lado de ese puente ya comenzaron a construir el otro puente. Ajá. El otro puente. Y ya por debajo de ese puente... Habla por el espejo. Ya por debajo de ese puente mira la cámara, no te tienes que acercar. Están abriendo el túnel. Ajá. Donde va a pasar la línea 3 del metro. Ajá. Por debajo del agua, señores. Ya saben. Otro tips que le está dando Aventura con Ganas. Usted anote todo cuando venga a Panamá. Nada más le toca visitar. Pero mira que esta moto, Alfonso, me costó $29 y algo, un sencillo. Sí, la verdad que por una hora yo pienso que está bien. Sí, porque esto caminarlo, la verdad que es bastante largo. Una fuerza física. Sí, sí, sí. Este monumento, según leí en la placa que está ahí, es un homenaje a los constructores españoles que vinieron a construir el canal. O sea, formaron parte de la planilla de obreros en la construcción. Exactamente. Bueno, llegamos al museo de al biomuseo. O sea, perdón, al Museo de la Biodiversidad. Ah, bueno, yo le iba a decir bien. Así es como se dice, sí. Discúlpame, Alfonso. No, yo creo que biomuseo dice ahí, ¿ves? Bueno, este museo fue construido hace muchos años. Su construcción tomó muchos años. Sí. Me imagino que por asuntos económicos, qué sé yo. Bueno, lo importante es que ya está listo y está abierto al público. Aquí muestran la historia de cómo el Istmo se creó, ¿verdad? Con el movimiento de la tierra en sus diferentes etapas de... Sí, separó también tú sabes que Panamá cuando surgió separó el océano. El océano, sí, porque Panamá no existía. Sí, aquí dentro del museo da una explicación detallada de cómo emergió el Istmo de Panamá. Sí, que cuando el Istmo de Panamá surgió, separó los dos océanos. Los dos océanos, sí. El Pacífico y el Atlántico. Y el Atlántico. Entonces, esta es la importancia de este museo, ¿no? De explicar esa historia. Correcto, y sirvió para el cruce de animales que venían del norte al sur o viceversa, del sur al norte. O sea que el Istmo de Panamá ha jugado un papel importante en lo que es la formación del continente. Así es. Así que, ¿quieres saber esa historia? Ven al biomuseo. Y como dato curioso, Ricardo... ¿Cuál dato curioso? Bueno, el arquitecto que construyó o diseñó este museo
es el arquitecto Frank Gehry. Él está casado con una panameña y también, además de este museo, él hizo el diseño el de Bilbao. Oye, muy interesante ese dato. Así que tú te vas. Me voy. Adiós. Ay, mira, me dejó. Adiós. Bye bye. ¡Qué Pide Uber. barbaridad! No les pude decir en aquella ocasión, pero se los voy a decir ahora. El canal de Panamá tuvo gran cantidad de gente de todo el mundo trabajando. Gente de India, de las islas del Caribe, de Barbados, de Jamaica, españoles, colombianos. Bueno, ¿qué te puedo decir? De todos lados, panameños. Y a eso se debe a que Panamá sea un crisol de razas, porque mucho de esa personal que trabajó aquí, que venía de las Antillas, hicieron su vida y su hogar y se casaron aquí en Panamá, tuvieron hijos. Por eso que nuestra población es mestiza y tiene mucha mezcla. Aquí hay muchos chinos también que forman parte de nuestra población. Así que es un crisol de raza, muy bien llamado crisol de raza, Panamá. Así que ya saben. Esto que ha sido Tremenda aventura que estamos viviendo. Aventuras con Canas. Sí, a otro nivel. Siempre haciendo cosas. ¿Ya la pagaste? No, no la ha pagado. Aquí Pero usted está. me avisa, tienes que avisarme. No, esa es la idea, captar. No vaya a ser que yo diga una locura. Bueno, la subo al canal. Aventuras con Canas siempre haciendo cosas diferentes. Sí, por supuesto que sí. A veces notamos como, ¿cómo se llama? Cuando tú tratas de retarnos, como autorretarnos, no sé cómo es la palabra. No autorretamos, ¿sí? Sí, para atrevernos a hacer cosas que generalmente pues no la hacemos. Exactamente. Pero el más aventurero, por supuesto, que es Ricardo, ya se están dando cuenta. Exactamente. Y yo soy de los que me manejo en la zona de confort. Así que estoy sufriendo un poquito, pero lo estoy haciendo por ustedes. Y por eso quiero que, por favor, suscríbanse a este canal. Denle un like. ¡No! ¡No mío! ¡Frena! Dale un like antes que muramos. Agárrate. Así que, bueno, seguimos. Bueno, ya estamos llegando a donde arrancamos el inicio, donde arrancó todo esto, toda esta aventura. Mira, aquí también tienen para alquilar, ¿ves? Aquí pueden alquilar sus bicicletas. Pero estas 6 son pedaleando. Esta es Pedaleando. pedaleando. Ay, Dios mío. Yo y mi español. Esto que ha sido. Sí, ahí vamos. Miren qué bonito, todo cuidadito, limpiecito. Bien como se bonito. debe atender a un turista. Miren, ya le prendieron las luces al trencito de aquí a la izquierda, Ricardo. Así que pito, recuerda. Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, miren el trencito. El trencito, sí. ¿Por dónde bajo? Bueno, ¿por Allá, dónde ¿no? entramos? Seguimos. Allá. Tienes que pasar. Dale, dale. Mira, el letrero de la plaza dice La Vida Bella. ¿A dónde? ¿A dónde La dice? verdad que sí, allá ve. Donde están las banderitas. La vida bella. Sí, la vida bella. Buen mensaje. Ya se está acabando el tour de la... Faltan 5 motocicleta. minutos. Todo lo calculamos muy bien. Así que bueno, seguimos y le vamos a mostrar otra parte. Bueno, este es el lugar donde pueden alquilar su moto. Todo lo que pueden alquilar. Y aquí nos va a atender la joven bien amable, ¿verdad? Para que vean, miren qué bonito este lugar. Así que ya saben. Miren esta belleza. Esto aquí es un embarcadero, puros Sí, yates. ahí pueden ver, enfóñame. Aquí está el parador. Enfócale. Vamos a enfocarlo bien, bien, bien para que lo vean. Panamá. Bueno, aquí te puedes tomar tu respectiva foto de Panamá. Voy a alejarme para que abarque todo, Alfonso. Espérate. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Ahí, ahora sí. ¿Qué te parece? Excelente. Panamá. Lindo mi Panamá. Síganme. Esto aquí es un área
de duty free. Puedes comprar sin el impuesto. Vamos ahora a mostrarle más yates. Sí, quiero que le enseñemos el mar. Ah, sí, aquí el mar es bien limpio y Mira, transparente. enfócale eso, ¿ves? Vamos a ver. ¿Te acuerdas que una vez dijimos que en Panamá hay demasiados peces y que Panamá también significa abundancia de peces? Ahí se ven. Miren eso. Sí, bastante. Wow, qué cantidad. Ahí le están tirando pancito o algo así. Sí, miren eso. Mira, hasta se salen del agua por comer. Sí, hay bastante. Wow, Aquí mírala. se ven corvinas. Yo he visto corvinas y pargos aquí. Sí, pargo y rojo. los peces globos. Sí. Eso también hay bastante. Aquí se ve pargo y se ve corvina. Sí, mira, aquí tú puedes, de aquí tú sales hacia la isla de Taboga, que es la isla más cercana de Panamá, Ujú. donde puedes bañarte con playa, que también tenemos un video pendiente de eso. Sí, Así que en bueno, algún momento iremos. sí, continuamos. Bueno, Ricardo, ¿qué te pareció esto? Bueno, me pareció 10 de 10. Sí. La pasamos bien, nos divertimos, hemos paseado casi todo el Causeway, recorrimos todo lo que es Oye, la calzada de experiencia Amador. de la moto La fue experiencia fue fabulosa. buenísima. Al principio sí me dio miedo, porque Yo me quería morir porque en dos ocasiones, casi nos estrellamos contra Sí. un poste que había ahí. sí, entonces me daba miedo, pues, porque no estoy acostumbrado a manejar ese tipo de vehículos. Este ha sido un día bien de Ha sido un día acción. bien ajetreado porque Sí. salimos desde las 8:30 de la casa de nosotros allá en Penonomé. Llegamos a hacer un mandado en la ciudad, una reparación que tuve que hacer y bueno, pues regresamos aquí al hotel. Todavía no se podía entrar porque teníamos que esperar a las 3 de la tarde. Nos quedamos ahí en el lobby esperando y bueno, Así llegó que la bueno. hora, nos dieron nuestra habitación y la verdad que me gustó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A comer. Vamos. Espectacular. Espectacular. En el Causeway de Amador. Boa. Con las manos arriba. Mira el rooftop que yo te digo, mira ese espectáculo. Intrépido. Mira qué rico. Tengo ganas de venir ahí ahora. Ahí es donde queremos ir, ¿ves? Se ve pretty, Se ve ese lugar. espectacular.
de Panamá? Sí, ¿De qué parte? de la ciudad. Bueno, nosotros venimos de Penonomé. Sí, venimos bien lejos. Estamos sí. pasando unos días aquí. Pero no, vivimos aquí, pero él se jubiló y nos fuimos a vivir a Penonomé. La hora del chismecito llegó. Ella no podía faltar la hora del chismecito. Ya la extrañaba, la verdad. ¿Tú no extrañabas la hora del chismecito? Sí, ni me acordaba de la hora del chismecito, creo que sepas. La verdad es que nosotros acabamos de llegar de comer, como dijimos hace, Sí. hace unos instantes. Comimos una picada con 2 carnes. Sí, con De arepa. pollo y de puerco. Sí, la verdad Con arepas. que hay opciones económicas para comer aquí, no crean que no. Sí hay. Sí hay. Hay restaurantes con unos precios también muy cariocas, Sí, pero pero hay bastante restaurantes. hay bastantes. sí. Hay bastante. Y la verdad que comimos muy rico y bastante económico. Y bueno, vamos a brindar por ustedes. Salud. Ay, tú sabes, ¿no? Que tenemos la garganta seca. Sí. Y sí, Bueno. bueno, en la hora del chimecito. Adivinen cuando estábamos comiendo, quién estaba comiendo con su familia, pues, su esposa y sus 2 hijos. Amir Murillo. Y yo con unas ganas de pedirle una foto, pero no quería interrumpir porque él estaba con su familia y la verdad que me daba pena. Y ya, yo no me andaba de intrometido pidiéndole una foto, que me regale una foto. Pero lo tenía al frente mío. Y la verdad que estaba con su Estaba con su esposa y sus hijos, pues. Sí, como que no. Sí, no creía oportuno, o sea, no sentí como el Yo sentía como que ambiente como para... él quería su privacidad y yo que mejor hay que darle su Pero privacidad. sí hubo un momento como que él me vio y la esposa volteó a ver donde yo estaba. Sí. Sí, yo no sé qué le pudo haber dicho él, que ella volteó a Es ver. que tú estabas mirando lo que tú querías tu foto. No, yo no lo estaba mirando tanto. No. No. Bueno. Bueno, Así que- Amir Murillo, nos lo encontramos Sí, en el restaurante. y bueno, como dijimos al comienzo del video. Pero para los que no saben quién es Amir Murillo, bueno, Amir Murillo es nuestro jugador de fútbol de nuestra selección nacional. Él está jugando ahora mismo en el Marsella, en Francia, así que mi hermano que debe estar de vacaciones. Así que como dijimos en el comienzo del video que estaba diciendo, estamos aquí en Panamá porque nos viene a visitar Nuestra amiga Rosario Lunas, Sí. mejor conocida como Charo. Entonces nosotros venimos a festejar con ella. No estamos festejando nada. Bueno, nosotros inicialmente queríamos venir que 2 noches, ¿no? Sí. Pero como encontramos este hotel que tiene, la verdad, buen precio, y entonces yo le dije a Alfonso, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos 3 noches. Si quieres saber el precio, lo pones en los comentarios y nosotros se los decimos. Sí, el precio de las 3 noches, muy buen precio. Sí, muy bueno. Y tiene su desayuno incluido. Y como dijimos, también es de las habitaciones más grandes que Que hemos tenido. Sí. Otra cosa que me gustó mucho, Alfonso, aprovechando la hora del chismecito, es que me gusta la ubicación. Claro, está en el Causeway. Todos los panameños sabemos que el Causeway está como un poquito retirado, pero cuando tú tienes carro, nada más es un momentito. cuando tú tienes carro todo está cerca. Aparte de que no solamente por eso, sino que al bajar del cuarto, No, pero, caminas unos pasitos. pero tienes que especificarlo retirado porque si alguien de afuera te escucha decir retirado van a pensar que están afuera de la ciudad de Panamá. No, bueno, Y no, está simplemente un barrio que sigue, por decir algo. sí, Porque o sea, tú agarras un transporte y estás aquí mismo en la cinta costera 3. sí. Así que es cerca, pero no sé cómo decirlo. Pero acá adentro hay Metrobús. Sí. Pero está en el perímetro de la ciudad Sí. de Panamá, en el centro de la ciudad de Pero Panamá. también tienen que recordar que son 3 islas que estamos aquí, Sí. unidas por carretera. Sí. Pero se me fue la onda de lo que iba a decir. 4 islas. Son 4. Sí. ¿Qué estaba contando? Se me fue la onda. De nuestra amiga que venimos No, otra cosa. Ya me acordé. No, que lo que me gusta de la ubicación de este hotel es que cuando tú bajas y sales del hotel,
Al lado está todo, porque está en una plaza. La parte de abajo está llena de restaurantes y lo mejor es que como queríamos montar bicicleta para no caminar tanto, porque el trayecto es largo, ahí mismo abajo está el alquiler de las bicicletas, de las motocicletas. Alquilan también carros de golf. En este área del hotel hay, como decir, de todo un poquito. Sí, y está buenísimo. Hay artesanías. Las tiendas de souvenirs con buenos precios. Sí, buenos precios. Mira que nosotros somos amantes de las placas, como ya lo han visto en todos los videos. Sí. Nosotros hemos comprado placas en otros países 15, 20, 25. Sí, ellos lo saben, porque los que han visto los videos lo saben. Sí, y aquí $5 y 7. ¿Sabes que hablando de los videos, ahora que $5 y 7, ¿no? ahora que hablo de los videos, de las cosas que dije que ustedes saben, recuérdense que cuando pongan sus comentarios, pongan de dónde nos escriben. Para saber ustedes de dónde son, para conocerlos un poco más, mandarles sus saludos hasta sus países, ¿no? Entonces ya saben, pongan de dónde es y ¿sabes también que pueden poner? ¿Dónde quieren que Aventuras con Cana vaya? Son como una encuesta, ¿no? Sí, exacto. Pónganlo ahí en los comentarios. Y es como una ayuda para nosotros para hacer un sondeo. Claro que sí. De qué quieren ustedes, por dónde quieren que nosotros vayamos a hacer locuras, ¿no? Y hablando de locuras, el día de hoy. Esta es una aventura que son varias noches, no vamos a especificar cuántas, porque con la magia de la edición, los tiempos no son como muy reales. Entonces, vamos a estar un buen tiempo aquí. Viene una saga de varios videos. Y en el día de hoy tuvimos algunos inconvenientes con la moto que wow. Sí, al comienzo sí me sentí asustado porque yo sentía que el timón me cogía por un lado. Y en eso cuando nosotros arrancamos en el video, pues no salió, no lo vieron. Pero yo, como era el pasajero de atrás, yo tenía que poner los pies encima de una parrilla. Yo puse los pies, pero en el momento que Ricardo iba a estrellarse contra un poste. Sí, o un poste. Un poste de luces. Yo bajé los pies porque si nos estrellamos hay que brincar ahí porque nos vamos a estrellar. Yo andaba con el equipo en la mano y yo no me podía agarrar de nada. Así que yo nada más tenía mis pies para ver qué yo podía hacer. Y yo hice así, bajé los pies y la moto arrancó y las llantas me agarraron como decía, el talón de Aquiles, ¿no? Como dice. Y me agarró así la llanta así, me hizo así, ay Dios mío. Yo me asusté, pero bueno, como eso no es un equipo, no es un carro. Yo también me asusté. No es un carro, pues la zapatilla ayudó a aguantar el peso y no pasó a más porque no tengo ni... Pero sí nos pasó como 4 veces eso. No, lo de los pies nada más fue una vez. Sí, una vez, pero que me iba a estrellar con algo como 4 veces me pasó. Así es, así que fue... Para mí eso fue demasiada adrenalina. Para ustedes dirán que eso no es nada. Sí, pero ya después me iba acostumbrando. Es que yo manejaba bicicleta, pero eso no es lo mismo que una bicicleta, porque una bicicleta tú ejerces la fuerza. Sí. Acá estamos hablando de un motor, que tú nomás que mueves así el manubrio y se acelera, ¿no? Por eso que nosotros ahora sí decimos que hacer video es un trabajo. Sí. Ahora sí lo podemos decir, es un trabajo, porque mientras yo estaba tratando de guardar mi seguridad, no podía porque tenía que hacer el video, porque ustedes tenían que ver esos videos. Sí, exactamente. Y entonces, pues bueno, ahí uno lucha y vence, como quien dice, al león. Y salió el video, ya lo vimos, no está editado, pero está bueno. Está bueno, sé que le va a gustar. A mí me gustó. Se siente muy Aventuras con Cana. Sí. Que ese es otro desafío que ha tenido Aventuras con Cana. Luego sentimos que a veces los videos no reflejan muy bien el espíritu del canal. Sí, el espíritu de nosotros. Bueno, sí, el espíritu del canal es el espíritu de nosotros. Porque a veces yo siento que nosotros no somos así, nosotros somos más divertidos, más locos, pero como que no hemos encontrado todavía la forma de que ustedes lo vean. Pero para terminar de hablarles eso, ya está saliendo ese espíritu. Y sé que va a salir más adelante. Voy a traer hielo para echar más hielo ahí. Bueno. Mientras tú te sigues hablando con la... Ricardo va a... Es que yo me compré una bolsita de hielo, pero la tenemos en una canasta y se debe estar derritiendo. Vaya, esto es orgánico. Te puede pasar por encima de la cama. Ahora vengo. Dale, pasa. ¡Ole! ¿Pasa el toro o la vaca? Mañana vamos a hacer una gira
allá en el centro de la ciudad. Es un patrimonio creo que es considerado patrimonio de la humanidad. Sí, hay muchos videos de youtubers y todo que han ido allá. Por supuesto que nosotros le vamos a hacer la versión Aventuras con Cana. Sí, claro. Y sé que no sé que me voy a divertir, sé que Ricardo se va a divertir, sé que ustedes también se van a divertir. Sí, y nuestra amiga también creo que va a estar con nosotros. Bueno, si va a estar ahí, ella también se va a divertir. Claro que sí, esa es la idea, ¿no? Que todos nos divirtamos. Sí, así que se las voy a presentar en el próximo video. Sí. Ya van a saber la cara del personaje. Vamos a ir a ese lugar y si nos da tiempo, vamos a ir a otro también que es turístico. Ricardo, ¿tú no tenías algún saludo para ahora, para esta tarde, para esta hora del chismecito? Yo tenía... no recuerdo. Bueno, vamos a revisar esos de los saludos y en el próximo, en el segundo video que estamos hablando, pues ahí vienen esos saludos. Sí, no recuerdo que tenga saludos. Sí, así que, bueno, la verdad que hoy fue un día muy bonito. Ya teníamos rato que no grabábamos y ya sentíamos que necesitábamos grabar. No por obligación, sino porque nos gusta. Sí, verdad. porque nos gusta contarles todo a ustedes. Nos gusta. A mí me encanta el proceso creativo de la edición, de encontrar esas cosas que sean divertidas y que ustedes las puedan ver y que las puedan disfrutar. Eso me fascina, me encanta. Y lo bueno es que siempre estamos contándole nuestras cosas a nuestros amigos de Aventuras con Cana. Sí, ahí le estamos contando siempre lo hacemos partícipe de nuestras aventuras. Nuestras aventuras, que son muchas y que ya van a ir conociendo y nos van a ir conociendo nosotros. Sí, en esta pues va a ser muy Panamá, muy ciudad de Panamá. Sí. Vamos a conocer esos lugares para cuando tú vengas a visitar Panamá, si no eres panameño, pues tengas esas opciones para visitar. Claro que sí. Pero claro, a nuestro estilo. Uh-huh. Y a lo que venimos, que es a divertirnos y a pasarla bien con nuestra amiga. Así que bueno, ¿algo más que tengas que decir, Ricardo, en la hora del chismecito? Bueno, por ahora nada más que me queda decirles, como siempre, que se suscriban, ¿verdad? Si les está gustando el video, sí, suscríbanse y nos apoyan con un like, hagan sus comentarios, pongan de dónde nos escribe para nosotros mandarles el saludo cordial en el próximo video. Sí. Así que suscríbanse, como dice aquí abajito, denle un like. Eso nada más que es cuestión de unos segunditos hacerlo. Sí. Y bueno, le damos gracias a todos aquellos que nos siguen, que nos comentan, nos dan mucho aliento con sus comentarios, nos suben el ánimo. Sí. Y la verdad que se siente bien. Nos han escrito como personalmente, por lo general gente que nunca comenta nada de nada. Ah, bueno. Y se han motivado de hacernos un comentario. Entonces eso sentimos que es como un logro para nosotros. Sí. ¿Qué ibas a decir? Yo sí le quería contar así por encimita que la semana pasada yo estuve enfermito. Ah, bueno, sí. En la madrugada del miércoles pasado me dio como, no sé... Se puso una vacuna de influenza. Yo no sé si fue la vacuna esa. Y le dio como que... Me dio una cosa fea, horrible, que tuvimos que correr a las 3 de la mañana para urgencia del hospital. Sí. Porque yo no tenía control de mí. Me entró una tembladera increíble que pareciera que yo tuviera Parkinson. Sí, es que le dio fiebre. Yo hacía así. Esto aquí se me quería desprender. Ya la cara me dolía de la tembladera. Eso me duró como una hora, esa tembladera, o más quizás. No me dejaba dormir, ya yo no podía ni hablar y no podía caminar. Él me tenía que agarrar porque si no yo me caía para atrás. Y entonces yo le decía a él no me entendía lo que yo estaba diciendo porque era tanto el balbuceo provocado por la tembladera que yo le dije a él, saqué fuerzas y le dije, llévame al hospital. Y eran como las 3 de la mañana. Llévame al hospital, no aguanto. Y esto va por lo largo. No sé qué tengo. Llévame. Yo pensaba que a mí me había dado como un derrame un principio de derrame. Entonces cuando fuimos al hospital de Peronomé, gracias a Dios nos atendieron de una vez, ¿verdad? Sí, no tenemos queja.
no había pasado ni 5 minutos y ya me estaban metiendo en la máquina para hacerme el CAT, ese maquinón grande que te acuestas en una camilla y la camilla va entrando así. Bueno, ni 5 minutos tenía de haber pisado el hospital y ya yo estaba metido en ese maquinón. Y sí, la verdad que nos trataron Me bien. canalizaron, me pusieron oxígeno. La verdad que no tengo quejas del personal de urgencia del hospital Aquilino Tejera de Penonomé. Se portaron muy bien, Excelente. me atendieron muy bien, no tengo quejas. Así que Saludos a las doctoras de Ricardo, sí. a la doctora La Carrasquilla, doctora no recuerdo a la Carrasquilla joven nombre de la y otra. la otra doctora Beitia Tía, saludos, gracias por y atender las a Ricardo. enfermeras. Lamentablemente no pude hablar con ninguna sobre nuestra actividad del canal de YouTube. No tuve tiempo ni de decirles ni hablarles nada, pero bueno, si por algún momento se cruza el video en un celular en una casa de ella, bueno, saludos a todas ellas. Sí, entonces bueno, Ricardo ya está bien, se recuperó a tiempo para arrancar esta aventura aquí. Pero sí me puse muy triste, Alfonso, porque les juro, amigos, que yo pensaba que a mí me había dado un derrame. Bueno, Y gracias a Dios no fue por un mi derrame. mente pasaron tantas cosas que yo pensé de que wow, no voy a poder filmar más, ya no vamos a poder seguir en esto, pues, de aventuras con canas. Todo eso pasaba por mi mente y que ay, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y bueno, cuando llegó la doctora para decirme que el examen del CAT había salido bien, que no era nada de qué preocuparse, sentí un alivio increíble. Y entonces, bueno, me tuvieron ahí hasta como a las 11 de la mañana, canalizado y con oxígeno. Y salí contento, pues, porque sí tenía una infección en el orine, en el tracto urinario, que ya con antibióticos, pues, ya eso se controló. Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos Sí, para seguir adelante. ya superemos la etapa del drama Sí. que siempre hay. Y yo sé que a ustedes les gusta ese drama también. Así que bueno, nos despedimos. La verdad que la pasamos bien chévere el día de hoy. Recuérdense que viene más. Así que suscríbete para que YouTube te pueda avisar cuando Hay un el video próximo nuevo, sí. No, es una saga ahora mismo de un par de videos. Como 4 videos. Así Sí, todavía que faltan más videos. ya sabes, suscríbete para que te avise. Así Así que que nos bueno, despedimos. A suscribirse, ponerle like y comentarios. Así Hasta que, luego. ¡chao!